Bien, y nos quedamos con las palabras de las autoridades cubanas. Lo abordamos con el periodista, escritor y profesor universitario Héctor Bernardo, con quien tomamos contacto desde La Plata, en Argentina, para abordar este tema. Muchísimas gracias por este contacto. Héctor, gusto con saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Bien, veíamos allí declaraciones. Vamos con el tema. Cuba ha vuelto a manifestar el repudio por las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos hacia la isla ante la cumbre del Consejo Supremo Económico Euroasiático. Allí quiero preguntarte, ¿con qué opciones cuenta La Habana hoy para enfrentar las sanciones que le ha impuesto Washington, sobre todo en el último tiempo, en la última etapa de Donald Trump en la Casa Blanca y que se han mantenido pese al cambio de administración en Estados Unidos? Sí, como bien señalaban, el cambio de administración hasta ahora no ha marcado una ruptura con esas medidas que tomó Donald Trump, profundizando el bloqueo que ya viene hace décadas contra la isla. Las opciones que tiene por ahora son la solidaridad internacional, la solidaridad de gran cantidad de pueblos y de gobiernos que rechazan unánimemente este bloqueo. Se ve en cada votación en Naciones Unidas cuando Cuba presenta su resolución en contra del bloqueo. Estados Unidos queda aislado junto con Israel y en la última votación junto también con el Brasil de Jair Bolsonaro son los únicos tres países que se oponen a levantar el bloqueo. Mientras tanto, el resto de la comunidad internacional reclama el fin de estas sanciones arbitrarias que Estados Unidos tiene contra la isla y que ha costado, como bien señalaban sus autoridades, millones de dólares y más aún en época de pandemia. Ni siquiera durante la pandemia Estados Unidos dejó de lado las sanciones y los brutales bloqueos contra ese pueblo y contra ese gobierno. Ahora, Héctor, Cuba aprecia, eso sí, el apoyo de los miembros de este Consejo y su objeción a este bloqueo, pero ¿qué otras herramientas hay en el contexto internacional para apoyar a la isla, considerando las presiones que obviamente siempre está ejerciendo Estados Unidos frente a terceros para seguir adelante con su política de sanciones contra Cuba? En este momento las herramientas son pocas, lamentablemente. Hemos visto cómo en la política internacional los poderosos hacen lo que quieren mientras que el resto de los países respetan el derecho internacional. Vemos cómo Israel sigue avanzando sobre Palestina a pesar del reclamo de la comunidad internacional. Vemos cómo el Reino Unido, en el caso mío, ustedes señalaban, yo soy argentino, el Reino Unido sigue con la ocupación ilegal de las Islas Malvinas y sigue arbitrariamente incluso realizando ensayos militares en ese territorio. Vemos cómo también el Reino Unido se apropia de los recursos de Venezuela, del oro que Venezuela tenía en esos bancos, y vemos cómo Estados Unidos sigue con su arbitrariedad contra Cuba, sigue manteniendo bloqueos, sigue manteniendo la base militar ilegal en el territorio de Guantánamo. Por ahora la comunidad internacional se solidariza, pero no tiene herramientas concretas para presionar a Estados Unidos y obligarlo a recapacitar en sus medidas. Los pueblos del mundo se han manifestado durante este año en diversas caravanas, señalando que reclaman el fin del bloqueo, mientras Cuba manifiesta solidaridad con el mundo. Estados Unidos sigue con sus políticas arbitrarias y con sus sanciones. Esperemos que recapaciten, que se den cuenta que tantos años de bloqueo no han llevado a ningún lado, solo han aislado a Estados Unidos, como bien señalaba hoy. En las votaciones de Naciones Unidas ese aislamiento queda muy evidenciado y estas sanciones, este bloqueo, realmente no hacen ningún bien, solo hacen un daño que tampoco ha logrado los efectos que Estados Unidos pretendía, que era el cambio de régimen por la fuerza en Cuba, y hasta el día de hoy el pueblo cubano sigue unido con ese gobierno y el pueblo, la comunidad internacional sigue apoyando a ese pueblo y a ese gobierno a pesar de todas las presiones de Estados Unidos. Bien, nos quedamos con eso último. Héctor Bernardo, quiero agradecerte por el análisis junto a Hispan TV. Muchísimas gracias por el contacto.